Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica número 2 de nuestra asignatura Aprendizaje Organizacional y Gestión del Conocimiento. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando nuestra sesión sincrónica correspondiente al módulo número 1. Módulo que se denomina Introducción a la Gestión del Conocimiento. Quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha estado acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Bien, realmente yo esperaba que de pronto quizás el día de hoy, cuando fuese a realizar el ingreso a la plataforma de Microsoft Teams Meeting, eh, pudiese evidenciar participación. Me imaginé que de pronto al realizar el ingreso me iba a encontrar ya con algunos estudiosos en la sesión. De todas maneras, pues estos primeros minutos voy a alargar un poco el inicio de la sesión para antes de iniciar la temática. Al inicio de la presentación vuelvo y me presento para quienes no pudieron observar la sesión anterior y vuelvo y repito algunas recomendaciones importantes para el desarrollo del curso. Entonces, en esos minutos espero que se realice la conexión por parte de algunos compañeros. Si no, pues de todas maneras quedará acá el, el video resultante de la sesión. Eh, realmente, pues, realmente yo tenía la idea que posiblemente encontraría el día de hoy una mayor participación en el encuentro sincrónico. Asumo, me hago la idea que se trata de diferentes dificultades. Muchos de ustedes puede que seguramente hasta ahora todavía se encuentren trabajando. Muchos estudiosos puede que en este momento, ¿por qué no?, estén desarrollando alguna otra asignatura, alguna otra actividad. Entonces, pues bueno, se comprende, se sabe que de todas maneras en esta asignatura quedará el video resultante de la sesión para que ustedes puedan consultarlo más adelante. Bien. El objetivo de esta sesión sincrónica será aclarar algunos aspectos asociados al desarrollo del curso, puntualmente asociados a lo que es la gestión del conocimiento. La agenda que tenemos para el día de hoy, voy a realizar nuevamente una presentación breve mía, la misma que realicé en la sesión anterior. Esperaba de pronto hoy que contase con más estudiantes, pues realizar una nueva presentación para aquellos que no me habían escuchado. Nuevamente mencionar algunas reglas importantes para el desarrollo de la asignatura. Voy a hablar sobre las actividades que tenemos presupuestadas a desarrollar. Voy a hablar un poco sobre los conceptos básicos de nuestro curso y luego sí entraremos en materia. Hablaremos un poco sobre la relación que existe entre las personas y las organizaciones. Hablaremos un poco sobre lo que es el ejercicio de aprendizaje organizacional y la gestión del conocimiento. Y por último, hablaremos un poco sobre lo que es la gestión de conocimiento y cómo las empresas desarrollan ese ejercicio. Acá quedó raro esa palabra gestión del conocimiento, quedó con la tilde eh, para el otro lado, ¿no?, hacia la izquierda. La que está en el numeral 6 está de manera correcta, la que está en el numeral 7 quedó distinto. No sé a qué se debe, pero bien. Bueno, entonces, inicialmente, vuelvo y me presento. Mi nombre es John Jairo Arias Gómez, soy ingeniero industrial de la Universidad Central de Colombia. Soy magíster en gestión de organizaciones de esta misma institución. Mi trayectoria profesional se ha desarrollado en organizaciones del sector salud en Colombia como lo son Salud Total EPS y el Centro Policlínico del Olaya. He tenido también la posibilidad de trabajar en organizaciones multinacionales como la agencia de viajes Despegar.com. Desde hace 4 años soy docente de la Universidad Manuela Beltrán en los programas de pregrado de Administración de Empresas, Administración Logística, de Administración Deportiva también en algunas ocasiones, en asignaturas pues netamente administrativas, teóricas. Y participo en programas de posgrado como la especialización en gerencia del talento humano, la maestría en gerencia del talento humano y también en la maestría en marketing digital. En esta asignatura pensaba yo, y les comentaba en la sesión anterior, que posiblemente iba a presentarse una reasignación de docente, porque realmente por mi parte tenía muchísimas asignaturas a mi cargo, la mayor cantidad de asignaturas eh,
que tengo a mi cargo están dentro de los programas de administración de empresas y administración logística y algunos otros de posgrado. Este corte realmente tenía muchísimas asignaturas a cargo. Y habían otros docentes que no tenían esa misma carga. Y por ello, uno de esos docentes tal vez ha tenido asignaturas con ustedes, es una profesora. Ella me consultó sobre si podía hacer la reasignación de algunas asignaturas. El director me pidió el favor de que evaluara algunas asignaturas a reasignar. Una de estas asignaturas era esta aula de aprendizaje organizacional, pero luego cuando iba a desarrollarse el ejercicio de reasignación, el coordinador del programa se percató que pues, la docente ya tenía varias asignaturas en este mismo programa, por lo tanto no era posible desarrollar esa reasignación. Por lo tanto, continuaremos desarrollando nuestro curso, continuaremos compartiendo en esta asignatura de aquí hasta que finalice diciembre, ¿no? Ustedes continuarán en la asignatura por allá hasta el 2 de enero, en mi caso los estaré acompañando hasta finales de diciembre. Bien, recomendaciones importantes, las mencioné ya en la sesión anterior, nuevamente simplemente quiero recordar algunas de las más significativas. Por favor tengan en cuenta las fechas que están dentro del plan de formación y cronograma de actividades. Quienes no alcanzaron a presentar la actividad diagnóstica que cerró el pasado lunes, no se preocupen, esa actividad no tiene ninguna incidencia sobre su calificación final. Si ya no la desarrollaron, es preferible que se concentren en el desarrollo de las actividades que están programadas de aquí en adelante. ¿Alguna otra recomendación importante? Recuerden que nuestro principal canal de contacto es el correo electrónico que está dentro de la plataforma Canvas, ese que aparece en el menú izquierdo, que al ubicar el cursor sobre el icono nos sale el pop-up que dice bandeja de entrada. Es ese nuestro correo electrónico de Canvas, ¿vale? Ese es nuestro canal preferible para utilizar a la hora de contactarnos. Y última recomendación importante, bueno, los trabajos no se aceptan por correo electrónico, como lo dije en la sesión anterior, por las razones que mencioné en la sesión anterior. Y resulta que en este curso sí tenemos varias actividades que son grupales, están programadas de esta manera. Yo personalmente, les confieso, no soy amigo de las actividades grupales. Prefiero, por lo menos ya en programas de posgrado, que únicamente se desarrollen actividades individuales, pero esta modificación por allí no es tan sencilla como inicialmente se pensaría, ¿no? El realizar una modificación en las actividades de decir, por mi parte, no las voy a aceptar de manera grupal, sino individual, significa que debo realizar una modificación primero que todo en cada actividad, pero antes de eso tengo que modificar el diseño curricular, escalarlo al coordinador del programa, convocar a un comité curricular, invitar a exalumnos, invitar a empresarios, a todo el personal que esté involucrado e interesado en el ejercicio de modificación de la estructura del curso y justificar el por qué. Justificación existe, obviamente, pero pues es un ejercicio que toma su tiempo. Entonces, por lo menos en este curso, continuaremos desarrollando la actividad de manera grupal. Pero eso sí les aclaro, cada estudioso debe cargar su entrega en la plataforma, ¿vale? ¿Qué, profe? La actividad la desarrollamos 3 personas, como por ejemplo dice la actividad número 1. Bueno, los 3 deben subir su entrega en la plataforma. No, profe, es que solamente le entregó Pepito y los otros 2 no la entregamos, ¿vale? Pepito tiene la nota, los otros 2 tienen 0, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que la plataforma a mí no me permite asignar calificaciones a quien no ha realizado entrega. Inmediatamente la plataforma por defecto solamente me permite asignar la calificación de 0, ¿vale? Entonces, siempre, y esto ya lo anuncié en la sesión sincrónica anterior, lo envié dentro de los anuncios del curso y lo he mencionado el día de hoy por tercera vez, ¿vale? Cada estudioso de los grupos debe cargar su entrega en la plataforma. Esto es necesario. Caso contrario, como les digo, no puedo. Sencillamente no puedo asignar calificación. La plataforma no me lo permite, ¿vale? Entonces, por favor, muy importante eso. Absolutamente todos a realizar su entrega en la plataforma, ¿vale? Listo. Bueno, ahora sí, ¿qué actividad vamos a desarrollar en este módulo número 1? Actividad número 1, tarea contextualización empresarial, perdón. ¿Qué se debe realizar?
Bueno, establecer grupos de 3 estudiosos. Profe, lo que pasa es que no logramos establecer el grupo sino 2 personas, como me escribió una compañera. Bueno, no se preocupen, pueden desarrollar el grupo las 3 personas, perdón, las 2 personas, y el día que realice la entrega, ustedes me escriben allí junto con la entrega en el comentario, me dice, profe, vea, acá también le adjunto el comprobante que yo intenté, busqué realizar un grupo de trabajo y no fue posible. El caso de una estudiosa me comentaba el día de hoy, si no estoy mal, que le respondí el correo, o fue ayer, bueno, no recuerdo bien. Me decía, profe, yo le escribí a varios compañeros, no me contestaron. Le había escrito a una compañera y esa compañera resultó que después sí tenía grupo y me dejó sola. Y le he escrito a otros compañeros y no me contestan. Bueno, adjúnteme ese soporte que me indica que en efecto se intentó desarrollar el trabajo en grupo y no se logró. Y yo no voy a tener ese criterio por completo en consideración, ¿vale? Voy a reasignar alguno de los otros criterios para evaluar la entrega, ¿vale? Vuelvo y repito, no soy em, amigo de, de las actividades grupales, pero bueno, así está estructurado nuestro curso y así hace parte, por ejemplo, uno de los criterios de calificación. Entonces debemos ajustarnos a cómo está actualmente estructurado el aula, ¿vale? Pero entonces está la posibilidad de que ustedes puedan presentarlo en un grupo inferior o incluso si se llega a presentar el caso también individual, pero como lo digo, se debe justificar el por qué se desarrolló de esa manera. Un soporte sencillo puede ser el correo enviado. Ahora, pues no espero que me envíen, por ejemplo, justificaciones de profe. Acá está la justificación que yo le envié correo a mis compañeros. La actividad cierra el 22 a las 8 de la mañana. Correo enviado el 22 de noviembre a las 7:58. Compañeros, ¿quién quiere trabajar conmigo? No, algo que sea coherente, ¿no? Por favor. Actividad número 1. Entonces, ¿qué más se va a desarrollar? ¿Qué es lo que deben realizar ustedes? Cada estudioso, bueno, el grupo, presentar un planteamiento de una organización que ustedes elijan. Preferiblemente, pues organizaciones donde ustedes trabajen, ¿no? Que tengan conocimiento y tengan acceso a información. Primero que todo, realizar la presentación de la organización, cómo está compuesta, como por ejemplo pueden hacer uso del organigrama para especificar cómo es la estructura de la organización. Describir un ejercicio de aprendizaje organizacional, algo que ustedes puedan identificar dentro de esa empresa, qué actividades se desarrollan. em, por medio de un ejemplo, mencionar pues precisamente cómo se lleva a cabo ese ejercicio de aprendizaje organizacional que ustedes identifiquen, ¿vale? Vamos a desarrollar un diagrama o van a desarrollar ustedes un diagrama del proceso del área de talento humano. ¿Cómo está estructurada? Bueno, no cómo está estructurada, cómo se desarrolla ese proceso. La diagramación de los procesos que están dentro de esa área de talento humano. Y recuerden, por favor, citar todo el material bibliográfico que ustedes utilicen. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿qué? Es que yo busqué, por ejemplo, en el material de el curso que es aprendizaje organizacional para basarme en el ejemplo. Bueno, van a citar ese material. O si lo investigaron en la biblioteca virtual o en Google Academics, bueno, en cualquier tipo de herramienta adicional, por favor citemos el material que utilizamos, ¿no? ¿Qué se debe presentar? ¿Cuál es el entregable? Una presentación, PowerPoint, Prezi, Powtoon, bueno, cualquier herramienta, perdón, de su preferencia. Y utilizando esa presentación que ustedes desarrollen, van a realizar un video, no mayor a 5 minutos, bueno, alrededor de los 5 minutos, por favor, dando respuesta a los ítems que anteriormente les mencioné, el diagrama, el ejemplo em, del proceso de aprendizaje y el diagrama del proceso del área de talento humano. ¿Listo? Actividad número 2, foro capital intelectual de la empresa. Capital humano, relacional y estructural. ¿Listo? En este caso, pueden establecer grupos de trabajo de 4 estudiosos. ¿Listo? Esto, pues por lo menos de acuerdo así como está estructurado el curso, les permite a ustedes dinamizar ese ejercicio de armar equipos de trabajo, ¿no? Me comentaba una estudiosa, la misma estudiosa, si no estoy mal, que, que me escribió el correo del otro caso. No le alcancé a contestar porque recién hace unos minutos vi el correo, pero estaba desarrollando otras sesiones sincrónicas prácticamente durante todo el día. Me comentaba ella, profe, pero ¿cómo voy a hacer para las demás actividades? Bueno, por ejemplo, pues las siguientes actividades ya los grupos no van a ser de 3 estudiosos, sino de 4. Entonces, pues
es necesario que esos grupos que ya están armados no se van a quedar así tal cual como están, sino que busquen agregar un compañero adicional. Ahí no, yo asumo, habrán algunos grupos que deban separarse y empezar a trabajar con otras personas. Entonces va a existir la posibilidad de que ese estudioso, por lo menos que me habló particularmente de su caso, pueda sumarse a otro equipo de trabajo o encuentren otro grupo de 2 estudiantes y puedan trabajar las 4. ¿Listo? ¿Qué va a desarrollarse en esta actividad? Se va a identificar el capital humano, estructural y relacional en una organización. Por favor, verifiquemos nuestro material de estudio del curso. Y una vez identificados estos capitales, va a desarrollarse una propuesta de mejora o de cambios, ¿sí? Con el objetivo principal de mejorar o de potenciar las habilidades que tienen los trabajadores, de cómo desarrollar de mejor forma ese ejercicio de aprendizaje que permita optimizar, digamos, las competencias y habilidades que tienen los trabajadores, ¿vale? Vamos a presentar unas conclusiones de la actividad y nuevamente, por favor, recuerden la citación de los referentes que se utilizan para el desarrollo de la actividad. Elemento adicional y característico de este tipo de actividades. Deben sumar un comentario, ¿no? Porque es un foro. Acá, claro, un elemento también particular de la entrega. La actividad, de acuerdo a su rúbrica, no va a permitir que, o bueno, va a presentar que entre los 4 estudiantes del grupo obtengan calificación distinta, ¿vale? Porque parte de la calificación está enfocada en la entrega que desarrollen los 4 estudiosos, pero el comentario se evalúa de manera individual, ¿vale? Por eso es que está creada la actividad como foro. Busca que ustedes desarrollen ese ejercicio de debate, que ustedes puedan observar las entregas de sus compañeros, que opinen, que sean argumentativos en su opinión, que sea concentrado a aspectos y términos académicos, ¿sí? Que puedan, por ejemplo, también citar su opinión, se utilizan referentes, ¿vale? Entonces, tengan en cuenta esto, el comentario es individual y se evalúa también de forma individual, ¿vale? Por lo tanto, no se sorprenda que, por ejemplo, cuando se realice la entrega de calificaciones y retroalimentaciones de esa actividad, ustedes vean, profe, pero yo hice el trabajo con Pepito y Pepito sacó 4 o 5 y yo me saqué 4. Bueno, verifiquen de pronto la rúbrica y se van a dar cuenta que lo más seguro es que exista una variación en la calificación en ese criterio, en, en el criterio individual que era el comentario. ¿Listo? Bien, bueno, iniciamos con la temática del día de hoy. Ya se han ido sumando más estudiantes a la sesión. Bueno, ya llevamos más o menos 20 minutos. El tiempo presupuestado para esta sesión sincrónica es aproximadamente 60 minutos. Creo yo que nos queda más o menos eso de sesión, unos 40 minutos, tal vez de pronto un poco más. Pero bueno, conceptos básicos a tener en cuenta para aterrizar las temáticas que nosotros empezamos a desarrollar el día de hoy. Primer concepto de conocimiento, proceso en virtud del cual la realidad se refleja y se reproduce en el pensamiento humano. El proceso de conocimiento es mediante el cual el ser humano asimila conocimiento, asimila aprendizaje, asimila información. Y ese proceso de asimilación es interiorizar esa información para hacer uso de la misma en aquel momento en el cual él mismo lo requiera. Ese conocimiento que nosotros constantemente adquirimos, porque es algo que nosotros eh, lo utilizamos a diario y lo vivimos a diario, realmente lo convertimos en un activo crítico, por terminarlo de esa forma, cuando hacemos uso del mismo, ¿sí? Cuando a partir de la experiencia, a partir de la información que hemos logrado adquirir de nuestro entorno, ¿sí? Interiorizamos esa información y cuando lo requerimos, hacemos uso de la misma. Allí lo estamos convirtiendo realmente en lo que es conocimiento, en un activo crítico, ¿sí? Ese conocimiento obviamente nos permite resolver situaciones complejas en nuestro entorno, en nuestro diario vivir, y nos permite obtener mejores resultados de acuerdo a nuestros intereses.
¿Qué es el conocimiento organizacional? Bueno, ya acá estamos hablando de em, el conocimiento que se produce a partir de las interrelaciones que existen dentro de una organización, ¿no? Recordemos que una organización ya es un sistema social, un sistema que está compuesto por un conjunto de individuos, que existe allí una relación de lo que es el individuo y la empresa, elementos que ya vamos a tocar más adelante, pero que crean una relación recíproca. Cada uno tiene unos intereses, cada uno tiene unas características. Y en ese sistema social que se constituye una organización, pues se integran un montón de individuos que cada uno tiene unos gustos particulares, unos intereses particulares, unas características totalmente distintas, y se ven obligados a tener que interactuar en un contexto en el cual se ven diferenciados por sus intereses, se ven diferenciados por sus gustos, se ven diferenciados por sus creencias religiosas, se ven diferenciados por absolutamente todo, pero de cierta manera deberían estar concentrados en alcanzar un objetivo común. ¿Y cuál es ese objetivo común? El objetivo que tiene la organización, la meta que tiene la empresa. Ese debería ser, digamos que, el foco que debe establecer la organización y hacia dónde debe orientar la organización a sus empleados, ¿sí? Hacia el cumplir, hacia lograr, hacia alcanzar esos objetivos que tiene la organización, pese a que cada uno de ellos, como lo digo, tiene unos objetivos distintos, ¿sí? Tiene unas necesidades distintas y están allí tratando de cumplir o de alcanzar sus objetivos particulares, más allá de los objetivos que tenga la empresa, ¿vale? Entonces, dentro de este ejercicio también de gestión del conocimiento, la organización debe tratar de orientar el desarrollo de actividades asociadas al aprendizaje y a la generación de conocimiento hacia los intereses que tiene la organización. ¿Sí? Recuerdo hace muchos años cuando yo trabajaba en una entidad de salud. En esas, bueno, realmente en dos entidades de salud en las cuales yo trabajé, existía un plan de beneficio para los trabajadores y era el de financiar gran parte de su ejercicio educativo. Y era gran parte realmente. Por lo menos el 50% se hacía cargo de la organización de pagarlo. Y el otro 50% le ayudaba a financiarlo mediante descuentos por nómina y demás. Pero tenía una característica particular y es que no obviamente se hacía un desembolso y liberación del dinero inmediatamente para lo que usted quisiera estudiar, sino que eso que usted se hace estudiar debería estar relacionado con los intereses de la empresa. Usted debería demostrar que el aprendizaje que usted obtuviese le permitiría a la organización más adelante obtener algún resultado, obtener un fruto. Es decir, que ese conocimiento que usted iba a adquirir, posteriormente lo iba a aplicar dentro de la empresa. E iba a permitir algo que nosotros vamos a observar acá, y es cómo el conocimiento se transmite. Es decir, la empresa se interesaba en financiar a un colaborador porque sabía que iba a ser una persona que iba a salir a una institución académica a adquirir un conocimiento explícito, iban a transmitir ese conocimiento, pero posteriormente esa persona iba a llegar a la organización, iba a llegar allí a utilizar ese conocimiento para resolver problemas diarios, cotidianos de la organización y adicional a eso, le permitirá a la organización transmitir ese conocimiento. Tal vez ustedes pueden dar ejemplos también de este tipo de actividades en sus empresas donde ustedes trabajan, donde ustedes están involucrados. Eh, por ejemplo, en la misma universidad, hace algún tiempo, algunos docentes han desarrollado actividades de intercambios, ¿sí? O el año pasado, antepasado, hubo una profesora que hizo un intercambio a China con el objetivo de aprender el idioma. Financió la universidad ese ejercicio de intercambio con el objetivo de que esa profesora posteriormente llegara nuevamente a la universidad a transmitir ese conocimiento que adquirió, ¿vale? Entonces es un ejercicio que nosotros podemos observarlo en muchas organizaciones, ¿vale? Esa profesora se fue antecitos de que comenzara la pandemia. Bueno, mucho tiempo antes, es decir, por ahí unos 6, 7, 8 meses antes. Y bueno, después vino todo. Concepto adicional, la innovación. Este concepto me gusta muchísimo a mí. Sobre este concepto he desarrollado
mi estudio de investigación académica, la innovación es lo que nos falta muchísimo en nuestro entorno empresarial colombiano, ¿no? Innovar. Y es que nosotros siempre concebimos ese concepto de innovación como algo que se menciona acá, como que está resaltado como algo nuevo. Entonces, cuando nosotros hablamos de innovación, lo primero que se nos viene a la cabeza es que la empresa tiene que crear un producto nuevo. Y no, realmente nosotros podemos innovar en muchos aspectos. Nosotros podemos innovar en la metodología de trabajo. Nosotros podemos innovar en la forma como nos relacionamos con nuestro cliente, en la forma como nos relacionamos con nuestro proveedor, en la utilización que nosotros le damos al producto. Puede que nosotros no estemos cambiando absolutamente nada, estamos sencillamente utilizando el mismo producto para otra funcionalidad distinta. Estamos innovando. Cambiando el empaque, estamos innovando, ¿vale? Entonces hay muchas formas en las cuales nosotros podemos innovar, en la manera como administramos nuestra empresa, la manera como gestionamos eh, nuestra información. Hay muchísimas formas de innovar. Puede ser en productos, puede ser en relacionamiento con clientes o por proveedores, puede ser en las metodologías de trabajo y de gestión de la empresa. Pueden ser muchísimas formas como nosotros podemos innovar dentro de las organizaciones. Y allí está el secreto de generación de ventajas competitivas. Michael Porter, en su investigación, él planteaba, las organizaciones pueden establecer diferentes formas de encontrar ventajas competitivas, pueden diferenciarse, puede ser a partir de reducir sus costos y ofrecer productos a bajo costo, y uno de esos elementos que por allí estaba concentrado y por el cual desarrolló también particularmente unas investigaciones y publicó algunos libros, es sobre la innovación, porque en la innovación está un fruto constante de generación de ventajas competitivas. Cómo los países, por ejemplo, pueden llegar a ser competitivos a partir de la innovación que puedan desarrollar internamente sus propias organizaciones. Eso es algo que, como lo menciono, nos falta muchísimo a nuestras empresas, generar ejercicios constantes de innovación. Pero bien, como lo mencionaba con anterioridad, lo primero que nosotros debemos entender es ese fenómeno que existe entre la relación de las personas y las organizaciones. Mencionaba algo con anterioridad por allí sobre esa relación mutua, de interés mutuo que existe entre una organización y una empresa y cómo eh, a medida que han pasado los años, pese que de pronto algunos de nosotros no lo percibamos, ¿sí? Porque en una ocasión me sucedió, yo le decía, bueno, hoy en día las organizaciones ya ven muy distinto a los trabajadores, y un estudiante me decía, no, profe, pero en mi empresa eso no sucede, en mi empresa tal cual ven al trabajador como clásicamente lo han visto por allá desde la revolución industrial, como un empleado más, como una máquina por completo. Bueno, realmente en mercados desarrollados y en industrias en vía de desarrollo, en países que están en vía de desarrollo, se empieza a generar este tipo de migración, en identificar cómo los miembros de una organización, cómo ese individuo representa un valor realmente significativo para la empresa, particularmente por algo que hablamos en la temática de nuestra asignatura y que vamos a hablar en esta sesión sincrónica y en la siguiente. Es cómo ese individuo representa un elemento realmente significativo para la empresa. Cómo a partir de la experiencia que propiamente han adquirido las organizaciones, cómo al pasar de los años las empresas se han dado cuenta que reemplazar una máquina es fácil, pero en muchas ocasiones reemplazar un individuo no lo es. Reemplazar a un individuo es muchísimo más difícil que reemplazar una maquinaria. Y esto es algo que han aprendido las organizaciones en los países desarrollados, en las industrias desarrolladas, a lo largo ya de hace muchísimos años, que pues sí es verdad. Incluso hoy en día muchas organizaciones en nuestro contexto empresarial colombiano aún no lo identifican. Pero en ese contexto, en esa dinámica organizacional, en algún momento deben identificarlo. Hay dos actores entonces dentro de esta relación. Por un lado aparecen las organizaciones y por otro los individuos. Pero cada uno de ellos tiene unos objetivos particulares, ¿sí? Y es que, por ejemplo, ustedes cuando se levantan todos los días a trabajar y ustedes van y firman su contrato de trabajo, ustedes dicen, no, es que yo, mi meta es que esta empresa tenga un mejor perfil competitivo o que tenga muchísimos clientes o que tenga altísimas ventas. La única forma que eso sea así es porque ustedes son dueños de su negocio, ¿sí? Caso contrario,
Ustedes llegan a esa organización con un interés distinto. ¿Cuál es ese interés? Un salario, unos beneficios, una estabilidad en el empleo, ¿sí? Desarrollo profesional, por ejemplo. Bueno, eso ya empieza ahí a depender de las características de cada organización. Pero los elementos básicos es eso. Un salario, respeto, una estabilidad dentro del empleo, ¿sí? Y unos beneficios. Es, por ejemplo, la salud, ¿no? El simple hecho de tener la afiliación a EPS y a pensión, aunque la pensión cada día es más difícil, pero bueno, tener la afiliación a salud y pensión es algo que eh, da tranquilidad para un trabajador, ¿no? Estar por lo menos allá afiliado y saber que en el momento en que lo requiera va a contar con eso. Y por otro lado existen los intereses organizacionales. De igual manera, la organización, cuando inicia sus labores, no tiene como en mente decir, no, nuestro proyecto como organización es que existen unas personas que van a estar empleadas, que vayan a devengar buen dinero y que tengan su seguridad, estabilidad y estén afiliadas a seguridad, EPS y salud. No, realmente cada uno de estos actores dentro de esta relación tiene sus intereses distintos, tiene sus intereses particulares. Por el lado de los individuos, ya lo vimos, por el lado de las organizaciones tiene su interés de generar utilidades, tener muchas ganancias, cada día tener una mejor participación dentro del mercado, eh, tener una satisfacción de sus clientes, poder en algún momento, por ejemplo, también reducir sus costos y de cierta manera generar una mayor cantidad de utilidades, ¿sí? Generar mayor ganancias. Esos son los objetivos que cada uno de estos dos actores tiene. Y entonces empezamos a identificar cómo, pues, cada uno teniendo sus objetivos, deben relacionarse. Porque es que cada uno le ofrece al otro la oportunidad que consiga esos objetivos que el otro se ha trazado. ¿Qué le ofrece una persona a la organización? Le ofrece su esfuerzo, le ofrece su trabajo, le ofrece su tiempo, su compromiso, el desarrollo de actividades, ¿sí? Sus habilidades, sus competencias. Se los ofrece a la empresa. ¿Para qué? Para que la empresa pueda reducir sus costos, para que la empresa pueda alcanzar productividad, para que la empresa pueda alcanzar eficiencia, ser competitivo, tener más utilidades, bueno, y alcanzar sus objetivos, ¿vale? Y a su vez la organización le ofrece al trabajador algo. ¿Para qué? Para que ese trabajador pueda alcanzar sus objetivos personales. Le ofrece salario, le ofrece una estabilidad, le ofrece unos beneficios, le ofrece seguridad, le ofrece tal vez una proyección de crecimiento profesional. Eso ya depende de cada organización. Pero de cierta manera entonces es aquí donde se establece esa relación de amor y odio, ¿no? Bueno, más bien es una relación de mutuo beneficio. Yo le ofrezco algo a la empresa para que esa empresa cumpla sus objetivos, la empresa me ofrece algo a mí para que yo pueda también cumplir mis objetivos, ¿vale? Históricamente se han tratado de desarrollar elementos que maximicen esa relación. Muchos psicólogos han denominado, no sé si lo menciona acá, el contrato psicológico, no está por acá, y es que precisamente esas organizaciones eh, que ya han pasado por un proceso de identificar la importancia que tiene un individuo para la empresa, han tratado de maximizar esta relación. Digamos que de pronto las personas que han tenido la posibilidad de trabajar en organizaciones que son multinacionales, identifican ello, identifican algunos beneficios que comúnmente no se ven en otro tipo de organizaciones, ¿no? A nivel nacional. Es dado a partir de eso que algunos psicólogos denominan como el contrato psicológico, en donde la organización ofrece algo más, ofrece un plus, ¿sí? Con el objetivo que el trabajador identifique que la organización se está preocupando porque él dé alcance a sus objetivos particulares y de igual manera él aumente su compromiso, ¿sí? Se esfuerce por dar un poco más. Entonces, ¿qué elementos están asociados a ese contrato psicológico? Por ejemplo, ofrecer un tiempo para que el trabajador pueda compartir con su familia, ofrecer algún tipo de beneficio adicional, ofrecer ejercicios de aprendizaje, ejercicios de capacitación, que el trabajador pueda formarse, que tenga un plan carrera. Y esto repercute mucho, mucho en el trabajador, porque uno encuentra casos en los cuales un trabajador se le presenta una mejor oportunidad de trabajo. Cuando uno habla de mejor oportunidad es de pronto un mejor salario, ¿sí? Pero ese trabajador dice, bueno, lo piensa 2 y 3 veces antes de irse de la empresa
porque está ligado a esos contratos, a ese contrato psicológico. Algo que no está en el contrato escrito y formal, ¿sí? Que no está ya definido, pero que la organización lo ofrece. Entonces ya el trabajador dice, bueno, pero es que si me voy de acá, voy a perder esto, voy a perder esto otro, voy a perder aquello, ¿sí? Y se liga y maximiza de cierta manera esa relación que existe entre la persona y la organización, ¿vale? Esas organizaciones que han desarrollado este tipo de herramientas, este tipo de metodologías, como lo digo, es porque se han dado cuenta de la importancia que tienen los trabajadores para una empresa. Ahora bien, ¿cómo ha surgido esa identificación? Hablemos sobre los conceptos de aprendizaje organizacional y gestión del conocimiento. Podemos identificar el ciclo de Club y el ciclo de Handy como un ejercicio que normalmente se desarrolla de aprendizaje dentro de las organizaciones. Está dado el ciclo de Club a partir de abstraer, decidir, hacer y posteriormente reflexionar y luego ese ejercicio se repite. Entendemos que este ejercicio pues obviamente se desarrolla a partir de la dinámica de llevar a cabo una acción, ¿no? Cuando nosotros hacemos algo, una vez conseguimos el resultado, reflexionamos, ¿no? Analizamos, ¿sí? Identificamos los elementos más importantes a partir de realizar esa reflexión y luego decidimos, ¿sí? Y nuevamente continuamos ese ejercicio cíclico. Es un ejercicio que se desarrolla normalmente cuando nosotros realizamos una operación dentro de nuestro quehacer diario. Por ejemplo, voy a utilizar un ejemplo mío. La primera sesión sincrónica que yo dicté, no sesión sincrónica, sino la primera clase que yo dicté. O sea, hablé de X y de Y temática y después uno reflexiona, oiga, ¿qué me faltó? ¿O qué pude haber hecho? ¿Qué me sobró? Y el siguiente ejercicio vuelve y lo repite, vuelve y dicta otra clase. Y así con la siguiente, y con la siguiente, y con la siguiente, y empieza a desarrollar un ejercicio de aprendizaje, ¿sí? De generación de nuevo conocimiento. Podría, por ejemplo, yo tomar esta clase que estoy dictando el día de hoy y compararla con la primera clase que dicté en mi vida y notaría que se ha producido un ejercicio de aprendizaje notorio. ¿M? El ciclo de Handy habla también sobre la reflexión, sobre preguntas que se plantean a partir de esa reflexión realizada, está muy asociada a la abstracción. Luego la generación de ideas, que de cierta manera lo que buscan es resolver esas preguntas que anteriormente había planteado, y luego las pruebas. Muy similar al ciclo que vimos anteriormente y muy similar al ejemplo que les mencioné con anterioridad. Recuerden que cuando yo les mencionaba mi ejemplo, decía que posteriormente en ese ejercicio de reflexión yo me planteaba preguntas. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué podría mejorar? Y a partir de las posibles ideas que den respuesta a esas preguntas, es que puedo yo desarrollar ese ejercicio de aprendizaje. Perdón. Entonces, nosotros podemos denominar que una organización maneja adecuadamente su información, que es una organización inteligente cuando tiene una visión compartida, y esto es asociado a lo que ya vimos hace algún momento. Una visión compartida hace referencia a que realmente los trabajadores de cierta manera han hecho como suyos sus objetivos. Hablo de objetivos suyos a los de la organización, ¿sí? Es decir, que realmente ese trabajador se siente comprometido con la empresa. ¿Sí? Un trabajador comprometido es alguien que va a dar todo lo que tiene, entre comillas, para que la organización cumpla con sus objetivos. Realmente es un trabajador que quiere que la empresa logre sus metas. ¿Sí? Tiene dos modelos mentales, tiene dominio de personal, tiene un pensamiento sistémico y tiene un ejercicio de aprendizaje en equipo. ¿Sí? Es decir, la organización ya está estructurada de una manera en que identifica, cuando se habla de pensamiento sistémico, identifica cómo el accionar de algunos elementos dentro del sistema, que es la organización, repercuten directamente en los resultados de los demás. ¿Sí? Y esto es algo que ya desde hace mucho tiempo han desarrollado muchas organizaciones a nivel internacional. De por sí, por ejemplo, el simple hecho de generar áreas específicas de talento humano dentro de las empresas está muy orientado a esto, a identificar que funcionan como un sistema, que la organización no se trata de simplemente tomar individuos y sumarlos allí dentro de ese sistema, sino que simplemente la inclusión de un nuevo individuo dentro de un sistema puede llegar a repercutir. Por ejemplo, yo tengo una organización de 50 empleados, digamos, que se dedican a la producción de zapatillas. Y resulta que necesito un nuevo, no sé, em, controlador de calidad. Y traigo un individuo.
Si traigo ese individuo, no significa nomás llegar y tomar y colocar ese individuo en la organización y listo. Ese individuo que yo ingrese a la organización va a mutar por completo mi sistema. Va a provocar que eso que como venía funcionando antiguamente cambie en algo. Es normal que lo más seguro es que la organización influya mucho en el comportamiento de ese individuo. ¿Sí? Si tiene una cultura organizacional muy bien definida, si tiene también una estructura organizacional y objetivos corporativos también muy bien definidos. Pero lo normal es que por lo menos algo repercuta. Y repercute muchísimo más si esa persona tiene unos rasgos y actitudes definidas. Es decir, por ejemplo, si yo ingreso a mi organización un líder negativo, pues esto repercute muchísimo en la manera en cómo él trabaja y en la manera como van a trabajar sus compañeros. Afecta obviamente los resultados de la organización. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es importante para las empresas los individuos? Y acá vamos a empezar a observarlo. Porque esas organizaciones a nivel internacional, en otras latitudes, en otros países, en otros mercados, empezaron a darse cuenta que, oiga, reemplazar un individuo no es exactamente igual a reemplazar una máquina. Y es por una sencilla razón. Voy a utilizar un nuevo ejemplo que me ha sucedido a mí en mi vida. Yo he tenido compañeros de trabajo, por ejemplo, me he topado con compañeros de trabajo que llevan en la empresa eh, 10, 15, 20 años trabajando en la misma organización. Cuando yo hice mi primer ejercicio laboral, tenía un compañero de trabajo que precisamente llevaba 18 años en la empresa. Y él conocía al derecho y al revés los procesos de la organización, y eso que era una organización muy grande, muy grande. Estoy hablando de una organización de más de 1.500 empleados. Esa persona sabía por completo cómo se manejaban diferentes procesos dentro de la empresa. El proceso X, el proceso Y, el proceso Z. Cuando se presentaba un problema, por lo menos en nuestro departamento, presentaba un inconveniente, todo el mundo sabía. Esta persona de pronto sabe cómo solucionar ese inconveniente. Y así era. Nos daba la solución a muchísimos inconvenientes que nosotros teníamos en diferentes procedimientos dentro de nuestro departamento. Conocía a la perfección debido a la experiencia que había tenido. ¿Sí? Ya vamos a hablar un poco más sobre los ejercicios de aprendizaje, pero la experiencia, que es ese conocimiento tácito que nosotros logramos obtener, le permitía a esa persona tener ese conocimiento de cómo solucionar la problemática o incluso cómo no solucionarla. Si ya él, por ejemplo, había habido esa experiencia antes y habían tratado de implementar, por ejemplo, una respuesta a esa problemática y no funcionó, cuando alguien decía, oiga, podemos solucionar eso de tal forma, no, eso no se puede porque se presenta tal inconveniente. Ah, bueno, ya él sabía cómo, por lo menos nos ayudaba a evitar errores. ¿Vale? Y resulta que de un momento a otro ese compañero nuestro le surgió una mejor oferta laboral y se fue de la empresa. De ahí en adelante, cualquier inconveniente que se presentaba en la organización era el mismo comentario. César sabría cómo solucionar este inconveniente. Y de ahí en adelante, el conjunto de problemas que empezaron a presentarse en el área de trabajo se disparó, ¿no? Conjunto de errores, problemáticas y demás. Es por esa razón, y me imagino que de pronto muchísimos de ustedes, mis estudiosas que están acá en la sesión, o los compañeros que posteriormente vean el video, que si lo observan, harán la reflexión y dirán, oiga, sí, yo tenía una experiencia similar. Yo estaba haciendo en áreas de trabajo donde existía una persona que, pues, como llevaba hartísimo en la empresa, sabía cómo manejarla de arriba abajo y después se fue y ahí empezaron a destaparse un montón de problemas. Es por eso que es importante la gestión del conocimiento y es por eso que esas organizaciones internacionales y organizaciones grandes realmente se han dado cuenta que el perder un individuo no va más allá de reemplazarlo como se reemplaza una máquina. ¿No? Es un conocimiento y es una información que se está perdiendo y está dejando de ser parte de la organización. Pilar, buenas noches. Estás levantando la mano. Adelante. Buenas noches, profe. Pues sí, yo quería comentar, digamos, en mi caso, yo trabajo en una entidad del Estado, ¿cierto? Y ese mismo caso que el profe enuncia, nosotros lo hemos visto reflejado en una situación.
nosotros, digamos, la empresa ahora se maneja por concurso, ¿cierto? En el último concurso que nosotros tuvimos en la empresa, hubo una situación, digamos que en la valoración de las hojas de vida, de los antecedentes de la gente, pues no colocaron la experiencia relacionada, sino la experiencia profesional, ¿sí? Para poder acceder a esos cargos. Listo, el concurso pasó, salieron las personas, desafortunadamente salieron, digamos, no pasaron muchas personas que llevaban años en la empresa, entró mucho personal nuevo y después de que llegaron empezamos a ver todas esas situaciones. Por ejemplo, la gente que no tenía experiencia relacionada, que no era de la empresa, pues empezó a tener muchos problemas para desarrollar sus procesos. Tan es así que muchos han renunciado, ¿sí? Porque no, pues no sé, o sea, no se han adaptado o no han logrado organizarse. Y yo creo que la empresa se dio cuenta después de que ya había hecho esos procesos. No sé en su momento cómo los, digamos, cómo los planearon, pero sí vimos que tuvo una afectación en todos los procesos de la entidad. Y yo digo que son pues los temas que las empresas deben revisar antes de hacer, por ejemplo, una convocatoria como esa. Quería contarle ese caso. Gracias, Pilar. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Y sí, en efecto, pues, acá está un nuevo ejemplo de las inconvenientes que les presentan las organizaciones cuando dejan de lado un conocimiento tan importante para la empresa. Y en el caso que nos estás comentando, pues muchísimo más relevante, ¿no? Porque si son varias personas, obviamente los inconvenientes que se le pueden presentar a la organización, pues son mayúsculos, ¿sí? Cuando uno llega a una empresa es como, dime. Bueno, Sí, son muchas personas, entonces claro, se ve más afectado, o sea, se ve, digamos, porque los problemas como que se agrandan y como que nadie tiene la solución, lo que el profe comentaba, o sea, la persona que podía orientar, pues ya no está ni siquiera por ahí cerca, sí, entonces quedan pues como perdidos. exactamente. Por eso es importante para las organizaciones esto que nosotros trabajamos en nuestro curso, la gestión del conocimiento. Cómo nosotros debemos tratar de adecuar los mecanismos para capturar el conocimiento sin importar que las personas de pronto se vayan, ¿no? Esto no es quitarle importancia a los individuos, ¿no? Pero es que nosotros no podemos ser ajenos que cualquier persona puede irse de una organización, ¿sí? Ya sea porque encuentra una mejor oferta, la organización no está en capacidad de igualarla, ya sea porque quiere jubilarse, quiere dedicarse a sus objetivos individuales, a emprendimientos, por ejemplo. Entonces, las organizaciones no son ajenas a enfrentarse a ese inconveniente, que es la desaparición de sus trabajadores, de su conocimiento que ha sido adquirido por parte de sus trabajadores. Y en tal sentido, lo que debe desarrollar la empresa es tratar de encontrar los mecanismos para poder eh, mantener el conocimiento más allá de que las personas no estén allí, ¿vale? Entonces, ¿qué es la gestión del conocimiento? Bueno, las organizaciones, por muy similares que sea, y por eso está por allí el ejemplo de esas cervezas, no importa lo similar que sean las organizaciones o los procesos que desarrollen o los productos que elaboren o la manera como trabajan, cada una va a desarrollar un proceso de gestión de conocimiento totalmente distinto, porque ese proceso de gestión de conocimiento va a estar eh, asociado directamente al, a la información que se produce. Y no tanto a la información que se produce, sino a la forma como captura información. Porque es que en absolutamente todos los procesos, en todas las actividades que nosotros desarrollamos en las empresas, ¿sí? En absolutamente todas las áreas de trabajo se produce información, se produce, se produce, se produce. Entonces, una de las dinámicas que debe entender la empresa es identificar la información que es más relevante para la empresa. Toda la información es importante, pero hay alguna que es más relevante para la organización, de acuerdo a los intereses que tiene esa empresa. Entonces, en esa información, perdón, debe concentrarse para capturarla. Y una vez capturada, pues ya vamos a desarrollar los siguientes apartados del ejercicio. Acá, por ejemplo, en el ejemplo que están esas latas, no sino botellas de cerveza en pantalla, pues son diferentes marcas, ¿no? Águila, Andina, Imperial, Brahma, Quilmes. Dos son colombianas, creo que las otras tres son internacionales. El proceso de producción de cerveza es el mismo. Son los mismos cuatro insumos. Agua, levadura, lúpulo
y no me acuerdo el otro. En mi vida, en mi experiencia académica, tanto en el pregrado y en el posgrado, siempre fui a Bavaria y recorrí durante 4 veces toda la planta de Tocancipá, porque siempre coincidíamos con esas excursiones universitarias. Pero se me olvidó el otro ingrediente de la cerveza. Pero bueno, el proceso es exactamente el mismo. Cambian de pronto un poco tiempos de fermentación. Cantidades de pronto en uno u otro insumo. Pero realmente el proceso es exactamente el mismo desde, no sé, 1800 tal vez, por allá que se hayan inventado la cerveza o antes, no sé. Pero realmente el proceso es el mismo, ¿sí? Entonces no hay mucha diferencia, no hay mucha cambio, no hay mucha mutación, ¿sí? Pero por más que las organizaciones sean iguales, por más que las organizaciones sean muy parecidas, que sean muy similares, cada una de ellas va a desarrollar un ejercicio de gestión del conocimiento totalmente distinto, porque como lo digo, va a depender directamente de la información que logre capturar, ¿vale? Entonces, la norma ISO nos determina algunos requerimientos asociados a la gestión del conocimiento. El primero de ellos es determinar el conocimiento que es necesario para operar los procesos, mantener y hacer disponible este conocimiento y preservar el conocimiento y determinar cómo va a adquirir conocimientos adicionales. Es decir, la organización debe concentrarse en saber que para poder desarrollar sus actividades, por ejemplo, si yo lo que quiero desarrollar es producir cerveza, yo necesito un conocimiento básico. ¿Mm? ¿Qué conocimiento se necesita para poder producir cerveza? Eso es lo básico, lo necesario que yo necesito para poder operar. Y luego debo mantener ese conocimiento y ponerlo a disposición de quienes lo requieren. Entonces vamos a volver a imaginarnos el ejemplo que estábamos hablando con Pilar. Entonces imaginémonos que en Bavaria están las personas produciendo cerveza y es solamente una persona la que sabe cómo producir la cerveza, cómo es el proceso. Y si esa persona se va, entonces, ¿qué pasa? ¿Mm? No. Lo que hace la empresa es capturar ese conocimiento, almacenarlo en algún lugar de la organización y ponerlo a disposición en algún momento cuando se requiera. ¿Mm? Por eso se habla de preservar ese conocimiento y determinar posiblemente cómo posteriormente se va a adquirir nuevo conocimiento que enriquezca y que mejore ese conocimiento que actualmente cuenta la organización, ¿vale? ¿Cómo se obtiene entonces ese conocimiento? Que nosotros hasta ahí íbamos pensando en, bueno, entonces el conocimiento hace parte del individuo, en ese capital humano, es el conocimiento que tiene el individuo y lo extraemos de alguna manera. Lo documentamos, entrevistamos al individuo, tratamos de encontrar la manera de almacenar ese conocimiento. Pero entonces cuando nos dicen de obtener más conocimiento, obtener un conocimiento adicional, ¿dónde lo podemos obtener? Bueno, la literatura nos identifica dos fuentes, las fuentes internas, que están dadas a partir de la experiencia de parte misma de la organización, aprender de los fracasos y los proyectos exitosos, capturar conocimientos que han sido propios de otros individuos dentro de la empresa, dentro de la compañía, o experiencia de expertos. Algunas fuentes externas pueden ser eh, normas de la industria, que también pueden ser denominados como, por ejemplo, avances que se han desarrollado a nivel organizacional por parte de otras empresas, que han desarrollado avances y están a disposición de las demás organizaciones porque así lo dispone la industria o porque, por ejemplo, se ha vencido una patente. Instituciones académicas como la universidad y conferencias con proveedores o clientes, ¿sí? Esas fuentes externas, como por ejemplo son las instituciones académicas, es una triada que siempre se ha hablado a lo largo de los años que es la fórmula del éxito para los países. La triada Estado, empresa, academia. Porque supuestamente el Estado ofrece las facilidades para que la empresa pueda asociarse con la academia y desarrollar ejercicios de investigación que le permita a la empresa obtener mejores resultados. En otras latitudes, en otros mercados, ¿cómo se produce ese ejercicio? Bueno, la empresa, ¿sí?, presenta sus inconvenientes a la industria, presenta sus dificultades y la academia
busca la forma de resolver esos inconvenientes a partir de la investigación. El gobierno hace parte de ese ente regulador que de cierto momento en algunas ocasiones se encarga de asegurar que este ejercicio pueda desarrollarse y de asegurar que pues, se cuente con los insumos necesarios para poderlo llevar a cabo. ¿Cuál es el resultado de eso? Que la empresa o la industria puede permitir solucionar sus inconvenientes y generar ejercicios de innovación, algo que mencioné por allá al inicio de la sesión sincrónica que tenía gran importancia, ¿vale? Uno de los primeros ejercicios que desarrollan las organizaciones entonces dentro de la dinámica de gestión del conocimiento, el identificar el conocimiento. Mucho del conocimiento se deriva a partir de la experiencia del trabajador. Creo que sobre esto ya hemos hablado bastante y no es necesario eh, profundizar más, ¿no? Mucha experiencia, mucho conocimiento que se desarrolla dentro de las empresas está dado a partir de la experiencia que produce el trabajador a partir de ejecutar sus actividades, a partir de su día a día, a partir de los diferentes problemas que se le presentan. Ese trabajador conserva y fortalece su conocimiento durante años, ¿sí? Y es que primero se le presentó un problema, como se dice popularmente, a trancas y a mocha lo solucionó. Luego se le volvió a presentar y ya encontró una mejor forma de solucionarlo. La tercera vez que se le presentó, ya lo solucionó mucho más rápido. Ya en adelante, cuando se le vuelva a presentar ese problema, ya lo soluciona muy fácilmente. Eso es conocimiento que ha logrado obtener. Este conocimiento se pierde, como lo hemos dicho, cuando el trabajador se va de la organización. Entonces, ¿cómo la organización desarrolla el ejercicio? Identifica el conocimiento. Ojo, vuelvo y lo repito. Conocimiento, información y conocimiento se produce, se construye, se desarrolla a lo largo de la empresa en diferentes procesos de gestión. En todos los apartados de la empresa se crea, se construye conocimiento. Es importante que la organización identifique qué tipo de conocimiento es más relevante, más importante para su interés, ¿sí? Y no estoy hablando que siempre X conocimiento sea más importante que el otro. No, eso depende del interés que tenga la organización. Por ejemplo, yo mencioné, creo que tenía un ejemplo de que tenía una empresa de fabricaba zapatillas. Entonces, si me dedico a fabricar zapatillas, si yo analizo las fuentes de gestión de información y conocimiento dentro de mi empresa, pues voy a encontrar múltiples. Voy a, por ejemplo, mencionar dos. Voy a encontrar, por ejemplo, una fuente de gestión de conocimiento en el área de manufactura y otra fuente de conocimiento en el área de talento humano, digamos que está asociada con la actividad número uno. Entonces, por ejemplo, la fuente de conocimiento en talento humano me permite identificar el conocimiento de mis trabajadores, las competencias que tienen, las competencias deseadas, la brecha que existe entre esas competencias, el plan de capacitación para desarrollar esas competencias, por ejemplo. Y por otro lado, está la fuente del área de manufactura, que me indica la cantidad de productos que yo elaboro, la cantidad de productos eh, que fueron aceptados por control de calidad, la cantidad de productos rechazados, no sé, cantidad de materia prima utilizada, cantidad de materia prima sobrante, ¿sí? Entonces depende de los intereses de la organización. Si en ese momento el interés de la organización es desarrollar un ejercicio muy adecuado de aprendizaje del personal interno para tratar de apuntarle un objetivo estratégico que se ha fijado, que es mejorar a partir de el conocimiento interno de la empresa, pues se va a concentrar en esa fuente que es el área de gestión humana, ¿no? O esa fuente de conocimiento que está allí en ese departamento. Pero si en este momento el objetivo de mi organización es concentrarme en las actividades operativas, en encontrar mejores resultados en términos de productividad, de eficiencia, pues me voy a concentrar en la otra fuente de conocimiento, ¿vale? Entonces, es importante que la empresa tenga claro cuál es su objetivo y a partir de ese objetivo, ahí sí se concentre en esas fuentes de conocimiento. Una vez identificado el conocimiento, va a identificar o a tratar de encontrar los mecanismos para poder capturarlo, documentarlo y posteriormente retenerlo. Retenerlo hace referencia pues a cómo lo voy a almacenar, dónde lo voy a ubicar para poder hacer uso posteriormente de ese conocimiento, ¿vale? ¿Qué es el conocimiento para la empresa? Son hechos, información adquirida por una o varias personas a través de los años de experiencia que han tenido. Otra fuente de ese conocimiento que pueden adquirir las personas es a partir de la educación, ¿sí? El conocimiento que ustedes adquirieron en su pregrado, que están adquiriendo ahora en su programa de posgrado, es un conocimiento que es explícito, ¿sí?
está dado a partir de la comunicación, está dado a partir de que lo que se le transmite a ustedes, sus diferentes docentes, que le transmite a ustedes la universidad, ¿m? Y es algo que ustedes van a llevar allí a la empresa donde trabajan, ese conocimiento que han adquirido a partir de ese ejercicio de educación, ¿vale? Y a partir de la comparación teórica y práctica de un asunto específico, también muy asociado a la experiencia propia de algunos ejercicios, ¿vale? Entonces, vamos a mirar y a verificar rápidamente dos conceptos que he venido mencionando que ya traté de pronto de ejemplificar un poco antes, pero vamos a expresarlo de manera rápida acá como están mencionados. El conocimiento tácito y por otro lado el conocimiento explícito son los dos tipos de conocimiento que nosotros podemos identificar eh, para los individuos. El tácito es el que está dado a partir de la experiencia personal. Podemos identificarlo a partir de las habilidades que tiene un individuo. Y se caracteriza porque es un conocimiento que es difícil de transmitir, es difícil de comunicar. Por ejemplo, no puedo transmitirlo a otra persona de una forma directa, de una manera escrita. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, explíqueme cómo montar bicicleta. Es muy difícil, ¿no? Transmitir ese conocimiento, porque ese conocimiento se da a partir de la experiencia, ¿sí? O les digo a ustedes, por favor, redáctenme un manual, un documento, donde me expliquen cómo montar bicicleta. Es bastante complejo, ¿no? Porque hace parte de la experiencia que se adquiere y está ligado mucho a las habilidades del individuo. Por otro lado está el conocimiento explícito. Es un conocimiento directamente codificable que se puede transmitir, es fácil de transmitir y es accesible para otros individuos de manera directa. Por ejemplo, bueno, el conocimiento que se está transmitiendo, digamos, de esta manera, de esta forma. O, por ejemplo, si les pido a ustedes, por favor, escríbanme en un documento cómo crear una tabla en Excel. ¿Sí? Posiblemente ustedes pueden fácilmente colocar el paso a paso que es necesario y la persona que lea ese documento, pues posiblemente le quedará fácil crear una tabla en Excel, ¿vale? Entonces, este conocimiento es fácilmente transmisible, ¿listo? ¿En qué consiste entonces la gestión del conocimiento? Bueno, ya más o menos hemos hablado un poco a lo largo de la sesión sincrónica y hemos hablado de los tres elementos principales que están asociados a la gestión del conocimiento. Uno es la captura del conocimiento, ¿no? Entonces recordemos que dentro de ese ejercicio hay algunos subtemas o algunos elementos internamente necesarios para la organización. Identificar el conocimiento que le interesa. Y una vez identificado ese conocimiento que le interesa, encontrar los mecanismos para, como dice allí, capturarlo, documentarlo, por ejemplo. Luego, una vez ya lo ha capturado, inicia los ejercicios de distribución. Por ejemplo, si lo documenté, bueno, ¿y ahora qué hago con ese papel? ¿Cómo voy a transmitir ese conocimiento para otras personas, para quienes lo requieren? Porque es que, por ejemplo, podemos eh, citar el ejemplo que les mencionaba anteriormente de mi ex compañero de trabajo de hace algunos años. Bueno, por ejemplo, nosotros pudimos haber documentado cómo solucionar cada problema. Y listo, tomábamos esa documentación y la guardábamos, la almacenábamos. ¿Y luego qué hacíamos con eso? Si la almacenábamos por allí en alguna parte de la eh, empresa, cuando se presentase el inconveniente, pues bien, el documento muy bien allá guardado, pero se necesita poner a disposición de las personas para que se pueda hacer finalmente el uso. Cuando se hace uso de ese conocimiento que se ha logrado capturar, almacenar, pues estamos aprovechando el conocimiento que a lo largo de los años ha logrado desarrollar y adquirir y estructurar no solamente los individuos, sino en este caso ahora sí, las organizaciones. Vamos a hablar sobre algunos capitales, no capitales de países, no, sino capitales que tienen las organizaciones en su estructura organizacional. Primero es el capital intelectual, es el núcleo del conjunto de conocimientos de la organización. Es sobre la temática particular a la que se concentra la empresa. Por ejemplo, veamos las cervezas. ¿Quién mejor sabe hacer cerveza que la empresa que hace cervezas? ¿No? Si nos ponemos a comparar entre si yo sé hacer cerveza, que nunca tomo una cerveza, y eh, la empresa que produce cervezas, pues obviamente ese capital intelectual que ellos tienen sobre su conocimiento específico en esa labor es muchísimo más robusto, ¿no? Capital humano es aquel conocimiento que no podemos extraer de las personas que pertenecen a la organización.
es ese conocimiento que nosotros hemos descrito a lo largo de la sesión sincrónica, ¿no? Conocimiento que ha sido dado a partir de la experiencia de los individuos, que pudo haber sido dado a partir del análisis de una situación específica, que pudo haber sido dado a partir del ejercicio de educación, ¿sí? Por medio de algunas instituciones académicas. El capital estructural, aquel conocimiento que es inherente a la empresa, que pertenece ya a la organización, sin importar si el trabajador está allí o no. Entonces, por ejemplo, las prácticas o los procesos de gestión en las compañías, ¿sí? Eso depende de la organización. Yo he trabajado en organizaciones donde sí, he encontrado sistemas de gestión muy bien estructurados, donde ya está definido el proceso. Entonces, llegaba un individuo nuevo, en este caso yo, llegaba a la empresa nueva, eh, me decían, oiga, vea, ahí está el documento, ahí está el proceso, está el instructivo, eso es lo que usted tiene que hacer. Ya el proceso está dentro de la empresa. No importaba si yo estuviese o no, o si la persona que estaba antes que mí estaba o no, o se había ido. El conocimiento estaba allí, los elementos más relevantes. Capital relacional, aquel conocimiento que se puede extraer de las relaciones de la organización con el entorno. Y esto es muy importante, porque cuando yo les hablaba sobre el concepto de innovación, les mencioné, hay dos elementos en los cuales la organización puede innovar. Les hablé de muchos, pero dos particularmente, en el relacionamiento con clientes y en el relacionamiento con proveedores. Y es que realmente en este tipo de relacionamiento puede obtener la organización mucha información relevante. Cuando la organización se relaciona muy bien con sus proveedores, puede encontrar un aliado estratégico, puede encontrar un aliado que le ayude en algún momento de crisis, que le aporte, que le financie eh, la adquisición de algunos insumos, incluso que le reduzca costos. Cuando una organización se relaciona con un cliente, le va a permitir tener conocimiento sobre sus deseos, sobre lo que quiere, sobre lo que ese consumidor busca, y va a permitir desarrollar productos y servicios que estén a la orden de la necesidad real que tienen los consumidores. Y puede que, como lo sabemos, en el voz a voz, ese consumidor le traiga mayor número de ventas a la empresa. ¿Cómo gestionar el conocimiento? Siguiente inquietud que vamos a tratar de solucionar antes de dar cierre a nuestro encuentro sincrónico. Primero que todo, procesos de creación de valor. Vamos a tratar de identificar aquellos procesos que tienen un impacto más significativo en la generación de valor que el negocio. Esto está asociado a lo que yo les mencionaba en un principio con la identificación de las fuentes de conocimiento más relevantes para la compañía, ¿no? Recordemos el ejemplo que les mencioné del área de manufactura y el área de talento humano, ¿sí? Bueno, ¿cuál de esas áreas, cuál de esos procesos son los más significativos para la empresa? Porque en esos procesos es donde yo me debo concentrar. De nada me sirve si yo centro mi ejercicio de gestión de conocimiento en algunas actividades que no generan ningún valor a mi empresa. O yo debo concentrarme en esas actividades de valor de mi compañía. Luego debo identificar qué conocimientos se requieren para esas actividades de manera particular. Entonces, si yo me dedico a producir zapatos o quiero producir zapatos, ¿qué conocimiento se requiere para elaborar los zapatos? ¿Sí? ¿Qué conocimiento necesito para poder desarrollar de manera eficiente esas actividades? ¿Sí? Que esas actividades que son más importantes para mi empresa. ¿Sí? Que es decir, lo que yo tengo como primordial es poder elaborar, poder producir zapatos. Entonces, lo más importante para mi organización es y será tener conocimiento asociado sobre cómo producir unos zapatos de manera eficiente, ¿vale? Luego de esto voy a tratar de identificar dónde se encuentra ese conocimiento, ¿sí? Si ese conocimiento está ya dentro de la empresa, ¿sí? Si está fuera de ella, si debo adquirirlo, si debo traerlo, si necesito realizar capacitaciones internas, si necesito realizar capacitaciones externas, ¿sí? Si ese conocimiento está dentro de mi organización, ¿cómo lo transmito de pronto? ¿Cómo lo capturo? ¿Sí? Debo identificar quién lo utiliza antes de desarrollar ese ejercicio de transmisión. Lo utiliza cierto número de individuos o varios individuos. Esto es un ejercicio que nosotros podemos identificar normalmente en algunas empresas. Vuelvo y lo menciono como una experiencia propia. En algunas organizaciones, en una organización donde yo laboré,
empezó a desarrollarse un ejercicio de capacitación continua. ¿Cómo se desarrolla ese ejercicio de capacitación? Em, Cualquier individuo podía solicitar pasar un día en otra área de trabajo, ¿sí? Entonces yo podía solicitar, oiga, quiero ver cómo trabaja la gente de facturación e ir y trabajar un día con ellos. ¿Esto qué permitía? Que obviamente se extendiera el conocimiento dentro de la empresa, ¿sí? Que de cierta manera las personas, los colaboradores aprendieran cómo se desarrollaban los trabajos de otros individuos y que en determinado momento, de cierta manera, estuviesen capacitados para poder solventar un inconveniente con ese individuo. ¿Cómo transmitirlo? Ahora sí, una vez identifico los individuos que necesitan, que requieren ese conocimiento, bueno, ahora sí valido cómo voy a transmitirlo. Como ya lo dije, puedo desarrollar ejercicios de capacitación interna si llego a identificar que ese conocimiento ya hace parte de la organización, que lo tienen algunos individuos, ¿no? O si realmente identifico que nadie dentro de la organización cuenta con ese conocimiento, pues debo realizar o buscar capacitaciones externas, ¿no? Tratar de identificar fuera de la empresa quién puede desarrollar esas actividades de aprendizaje que le aporten a la compañía, ¿vale? Posteriormente, pues identificar cómo voy a hacer uso de ese conocimiento, ¿vale? Si yo ya he desarrollado actividades de capturar ese conocimiento, que no pase lo que también les mencioné hace algún momento, de que documento por allí ese conocimiento y queda bonito, queda ya en un documento, pero posteriormente cuando se le presenta un problema a la empresa, pues nadie sepa cómo solucionarlo, ¿no? Entonces, en grandes medidas, estas son las etapas que se desarrollan dentro del ejercicio de gestión del conocimiento. Identificar los procesos que generan mayor valor para la compañía, identificar qué conocimiento se requiere para la ejecución de esos procesos, identificar dónde se encuentra ese conocimiento, si dentro o fuera de la organización, identificar quién utiliza ese conocimiento, luego validar cómo se puede transmitir ese conocimiento y finalmente validar los mecanismos para poder hacer uso de ese conocimiento, ¿vale? ¿Cómo capturar entonces el conocimiento? Bueno, nosotros podemos encontrar diferentes mecanismos y herramientas para poder desarrollar ese ejercicio de captura de conocimiento. Ya les mencioné hace algún momento uno, cuando les dije que llegaba uno nuevo al puesto de trabajo y ya estaba el procedimiento establecido, ¿no? Entonces estamos o encontramos los manuales de trabajo, ¿sí? Instructivos de trabajo, manuales de procesos, donde allí claramente, a partir del desarrollo de actividades, pues la organización se ha encargado a lo largo de los años de documentar cómo se ejecutan esas actividades, cuáles son los insumos que va a recibir la persona, cuáles son las actividades que debe desarrollar y cuáles son los resultados que se espera obtenga una vez se ejecute esa serie de actividades, ¿vale? Por otro lado están las listas de chequeo, ¿sí? Listas de chequeo de trabajo, donde nosotros, por ejemplo, encontramos comúnmente esas listas de chequeo, por ejemplo, los pilotos, ¿no? Los pilotos siempre realizan en sus actividades listas de chequeo, ¿sí? Para que no se pierda de cierta manera ningún dato. Es un conocimiento que está allí más constante. Más allá de que el piloto sepa cuáles son las labores que debe desarrollar en un despegue, en un aterrizaje, ellos siempre deben desarrollar una lista de chequeo, siempre. Entonces, por ejemplo, esas listas de chequeo nos permiten a nosotros capturar conocimiento, ¿sí? Capturar elementos asociados a los datos que se producen en cada área de trabajo. Jornadas de formación, ¿sí? Crear espacios específicos para la capacitación. Estas jornadas de capacitación pueden desarrollarse internamente con ejercicios internos, como el que mencioné hace algún momento, de invitar a un individuo a que trabaje en otras áreas distintas a la suya, o hacer uso de aquellos individuos más antiguos, como los ejemplos que mencionamos el día de hoy, em, y permitir que ese conocimiento de esa persona que ha vivido mucho tiempo en la compañía, que a partir de su experiencia se ha enfrentado a diferentes problemáticas, que ha vivido muchos escenarios, pues transmita ese conocimiento que ha logrado adquirir a lo largo de los años. En el puesto de trabajo es el mismo ejemplo que les mencioné hace algún momento, ¿sí? De, de ir un trabajador a otra empresa, perdón, a otra empresa, no, a otro puesto de trabajo, a otra área de la organización para aprender cómo desarrolla su ejercicio laboral. Los programas de formación. Estos programas de formación dependen de la organización, si cuenta con un área específica para la formación. También he tenido la posibilidad de trabajar en organizaciones que cuentan con un área específica para esta actividad. Lo ideal de estas áreas de formación es que, en primer lugar, realicen un diagnóstico
de las competencias actuales que tienen esos trabajadores, ¿sí? Las herramientas que tienen. Posteriormente evalúen cuáles son las competencias deseadas y a partir de hacer ese ejercicio, pues establezcan un plan de ruta, ¿no? Un plan de formación para esos trabajadores. Es decir, que ese plan que ellos diseñen estará concentrado en esas competencias que les faltan, ¿sí? Porque en muchas ocasiones el error que cometen muchas empresas es diseñar ejercicios y programas de formación que netamente están orientados a solamente de manera regular, ¿sí? Es decir, planean la formación de manera transversal para todos los trabajadores como si todos tuviesen los mismos conocimientos básicos y no es así. Por ejemplo, cuando una empresa, y esto lo conozco de una organización en la que también trabajé, en su momento decidió capacitar a sus trabajadores en idioma inglés, ¿sí? Y pues cada colaborador tenía un nivel distinto de inglés. Y cuando empezó a desarrollar su ejercicio de capacitación, arrancaron con todos desde cero. Eran, imaginémonos, no sé, 50 trabajadores. Esos 50 trabajadores, dos realmente estaban en nivel cero, 10 estaban en nivel U2 y ya en adelante 20, 30 estaban en nivel avanzado. Entonces, eso no le permitía realmente generar valor a los otros trabajadores, sino les generaba era una pérdida de tiempo. Y el último, las bases de datos. Las bases de datos también son una fuente de captura de información. Por excelencia, a lo largo de los años, las bases de datos han permitido que se capture información en las organizaciones, se captura información resultante de los diferentes procesos de gestión y le permite a las organizaciones, pues, tener un histórico de cuál ha sido em, sus resultados a lo largo de los años, ¿vale? Bien, mis estimados estudiosos, mis estimadas Gerald y Pilar, hemos dado por el momento pues finalización a la exposición temática de la sesión de las temáticas correspondientes al día de hoy. Quiero darles el espacio a ustedes por si tienen alguna inquietud, duda, comentario respecto a lo que sea. Mm, Profe, muchas gracias por la, por la charla. Yo quería hacerle una pregunta, pero respecto a la actividad, ¿será que se puede? Que tenemos Claro, al para... igual, no te preocupes. De todas maneras, si quieres puedes hacerla, pero mm, si quieres también revisar la otra actividad al inicio de la sesión sincrónica, de pronto antes de que te hubieses conectado, yo expliqué un poco sobre las actividades, ¿vale? Pero de todas maneras, creo que sí, pregunta, por favor. No, era una pregunta muy pequeña. Lo que pasa es que nosotras, bueno, como decía que tomar una empresa que conociéramos, pues en este caso la tomamos sobre la mía, ¿sí? Que es una entidad oficial. Yo quería hacer una consulta respecto al ejemplo en el segundo, la segunda pregunta, ¿cierto? En donde nos dice, nos tenemos que explicar, espérame, acá exactamente yo le digo. Un proceso de generación de conocimiento Sí, bueno, en la empresa. el proceso del aprendizaje organizacional de mi empresa, pues nosotros lo tenemos claro que se desarrolla pues a partir de un plan de capacitación, ¿cierto? Para el ejemplo, nosotros tomamos como el desarrollo de ese plan de capacitación. Yo quería preguntarle si efectivamente sí lo estamos tomando, si nos sirve, digamos, como ejemplo la elaboración de ese plan, digamos, como el desarrollo de ese plan, o tenemos que hacerlo sobre alguna área en particular. No, no, puede ser ese perfectamente, no hay ningún inconveniente, eso está bien. Lo que se solicita de manera particular es la diagramación del área de gestión de talento humano, que es Ah, comúnmente en muchas ocasiones está relacionado, ¿no? sí, Pero no exacto. importa, si no hay relación directa, no importa. Está correcto que se haga uso del ejercicio de capacitación. Ah, listo, muy amable, profe. Vale, bueno, perfecto. Y no sé, Gerald, ¿tienes alguna inquietud, comentario? No, profe, todo bien, entendí. También iba a hacer la misma pregunta de mi otra compañera, pero ya como ella la citó, entonces pues no, ya me quedó muy claro. Porque yo también trabajo en una entidad pública, entonces también tenía como la misma duda, pero ya me quedó muy claro en que podemos realizar el trabajo. Vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a las dos por su
conexión, por su participación también en el espacio. Cualquier duda, cualquier inquietud, no solamente para las dos, sino para los demás compañeros que posteriormente vean el video de la sesión. Recuerde que me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a tratar de contestarles en la mayor brevedad posible, ¿vale? Muchísimas gracias, les deseo una feliz noche y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Gracias, hasta pronto. Listo. Gracias, Vale. profe. Feliz noche. Gracias. Buenas noches.